Hoy es un buen momento para reflexionar sobre nuestras vidas y cuáles son los valores morales y el fruto del espíritu que se hace práctico en la forma de vivir y de conducirnos con los demás. Lo que es importante y lo que no. Examinar si hay algo que nos roba la paz o peor, si aún existe algo que secretamente nos impide ser libres. Si tenemos un falso sentido de libertad que nos hace ignorar la verdad, que andamos por la vida con grilletes invisibles, que estamos bajo el yugo de la esclavitud espiritual todavía. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Analicemos el énfasis en la expresión, ese será verdaderamente libre. Este verso revela muchas cosas. El apóstol Juan deja entredicho que si hay una verdadera libertad, debe existir un falso sentido de libertad en el hombre y en la mujer. Pero, ¿qué es la verdadera libertad? ¿Es un concepto? ¿Un ideal inalcanzable o un derecho inalienable? Según el diccionario, la libertad es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar y vivir dentro de una sociedad. Dicho en pocas palabras, la libertad es un derecho humano básico y punto. Establecida esta definición formalmente, podemos señalar que uno de los antónimos de la libertad es la esclavitud. Como humanos, hemos librado fuertes batallas para alcanzar la libertad física y emocional de las personas. Sin embargo, aún existe a lo que llamamos esclavitud moderna en muchos países del mundo, donde lamentablemente hay trata de personas, matrimonios arreglados y abuso infantil en trabajos forzosos y sexuales. Eso es desolador y es inaceptable. Pero en este caso, profundicemos en el concepto de libertad en las naciones en que es ilegal la esclavitud. ¿Son sus ciudadanos verdaderamente libres? La libertad verdadera de la que hablan las Escrituras está circunscrita a la definición y el significado que los seres humanos le hemos dado a la libertad o va más allá. ¿Acaso la libertad es no estar en la cárcel y poder transitar por las calles, viajar a otros países, tener la capacidad de elegir, estar empoderado y darle rienda suelta a nuestros sueños y apetitos? ¿Es la libertad poder trabajar de forma remunerada y tener vacaciones por 14 días al año? ¿Es tener sexo cuando lo deseemos? ¿Es decidir si queremos ser un hombre o una mujer? ¿O quizás la libertad tiene un sentido más colectivo, como poder elegir a quienes gobiernan nuestra nación? ¿Será la libertad la fuerza que tiene un pueblo cuando se une y logra que una ley sea aceptada o no? ¿Es la libertad tener redes sociales y opinar todo lo que queremos a través de ellas sin que seamos apresados por eso? Partiendo de que esto fuese libertad verdadera, entonces, ¿por qué hay un elevado índice de depresión en el mundo? ¿Por qué hay tantos suicidios? ¿Por qué seguimos gimiendo en silencio, fruto de la opresión y el dolor que nos generan los grilletes invisibles de la esclavitud espiritual? Sí, grilletes invisibles que subyugan nuestro espíritu, que ultrajan nuestra identidad en Cristo. Grilletes que hacen que nuestros pies tropiecen hasta caer en el lodo cenagoso. Estos grilletes fueron colocados a la humanidad por Satanás. Génesis 3
habla de la caída del hombre y evidencia de dónde vino nuestra esclavitud espiritual al tentar a Eva, vendiéndole la idea de que al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, tanto ella como Adán serían tan sabios y poderosos como Dios mismo, activando esta siniestra propuesta, el orgullo en Eva y el deseo insaciable de alcanzar la sabiduría. No en vano, la palabra en Proverbios 16, versículo 18, establece que delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Satanás no solo logró traer la muerte a la humanidad a través del pecado, también creó un falso sentido de libertad que está basado en el orgullo del hombre y su autosuficiencia, que no necesita a Dios para ser libre ni mucho menos para ser feliz. En el libro sagrado se encuentra registrado el efecto devastador que tiene en la humanidad los diferentes tipos de esclavitud, física, emocional y espiritual, y también establece que solo el Hijo del Hombre puede hacernos verdaderamente libres. Pero, ¿qué es la esclavitud espiritual? En Juan capítulo 8, versículos del 33 al 36, la Biblia define que todo el que comete pecado, esclavo del pecado es. El pecado es adictivo a la carne y se disfraza de autonomía y libertad. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 19 dice: les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Escuchen, cada uno es esclavo de aquello que le ha vencido. El mundo promete libertad, pero solo nos coloca los grilletes invisibles y nos guía a la desdicha. Nos dice que somos libres de sentir y de actuar como queramos, porque la vida es solo una y hay que vivirla. Pero yo les digo que cuando nos dejamos vencer por la ira, somos esclavos de la ira, la cual puede impulsarnos a quitarle la vida a alguien en un arranque incontrolable de enojo. Cuando nos dejamos vencer y seducir por la lujuria, porque somos dueños de nuestro cuerpo y debemos experimentar nuestra sexualidad fuera del matrimonio, somos esclavos de eso. Estamos expuestos a enfermedades de transmisión sexual, a la desmoralización de nuestra alma, a enfrentar consecuencias como la baja estima y la depresión, aunque sea de una forma secreta. Cuando nos dejamos vencer por la hipocresía, por la ambición o el racismo, somos esclavos del veneno que destilan estos bajos sentimientos. Y es nuestra propia alma la que se marchita con ello. ¿Cuál es la sensación que nos queda del ocio? ¿Acaso el ocio es sinónimo de libertad? ¿Nos hace valorar más la vida el no hacer nada? No. Generalmente nos lleva a ser indisciplinados, a perder nuestro rumbo, nuestro propósito en la vida y a encarrilarnos a consumir drogas o a ser esclavos de otros vicios. Todos los vicios. Pero, ¿acaso podría pensar que las riquezas me hacen libre porque puedo comprar lo que quiera, porque puedo vivir donde desee y tener la casa de mis sueños en el país que quiera? ¿Me hace libre tener dinero? Pues no. Hay muchas personas pudientes que cargan con el dolor de que nadie los ama sinceramente, solo por su dinero. Muchos que lidian con vacíos existenciales tan grandes
que la depresión los lleva a atentar contra sus propias vidas. Bueno, pues, ¿será la belleza libertad? ¿Es fuente de libertad ser hermoso físicamente? Tampoco, porque se extingue en un abrir y cerrar de ojos. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24, la palabra habla de que el hombre es como la hierba y su poder como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Somos esclavos de aquello que toma posesión de nosotros. Somos esclavos de aquello que influencia nuestra manera de pensar o de sentir, que nos conduce a actuar en consecuencia. Porque la mente es el campo de batalla de Satanás y sus espíritus contra nosotros. Es por esto que cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando no le hemos cedido el control a Dios de nuestras vidas, llevamos grilletes invisibles que no pueden ser rotos por ninguna ley ni poder humano. Nadie, absolutamente nadie, puede hacerse libre por sí mismo, por su nivel de inteligencia o sabiduría. Un ejemplo de esto es Salomón, quien fue el hombre más sabio de la tierra después de Jesucristo. Pero al apartarse de la fuente, se volvió esclavo de sus esposas, idólatras, que lo llevaron a ser idólatra. Lo cierto es que no hay felicidad en la falsa libertad. Repito, no hay felicidad en la falsa libertad. Solo hay una profunda tristeza. Porque si la esclavitud hubiera finalizado al declararla ilegal, no fuéramos dependientes y esclavos de las drogas para sentirnos felices. Las drogas son sustancias que viajan al torrente sanguíneo. Desde allí llegan al cerebro y a otras partes del cuerpo. En el cerebro, las drogas pueden intensificar o bien adormecer los sentidos, modificar el nivel de alerta de las personas y a veces reducir el dolor físico. Las drogas no son solo la cocaína, la marihuana o el éxtasis. Adicto no es solo aquel que se inyecta una sustancia en sus venas. Hablando metafóricamente, hay hábitos, emociones y actitudes que son tan destructivos como una droga para nosotros. Son drogas para calmar la sed de nuestro espíritu, que nos dan un sentido de falsa libertad y que en realidad nos llevan a la miseria emocional y a la esclavitud espiritual, que nos separa de Dios y que no nos permite ponerle el nombre correcto al vacío, a la tristeza y al duelo que sufre nuestro corazón. Nos refugiamos como adictos en el alcohol, en el trabajo. Idolatramos a un novio, a una esposa, a un hijo, a una casa o a nuestro propio cuerpo. Nos adormecemos en eso muchas veces para darle mote al rugido y al sonido de guerra que no queremos librar para salir de esa esclavitud espiritual que nos subyuga. Quizás nos refugiamos en el odio porque no podemos perdonar a quien nos hizo daño y por eso somos esclavos del rencor. O, peor aún, algo que nos hace desangrar porque no podemos volver al pasado a arreglar nuestras cuentas pendientes con alguien que simplemente ya no está. Y en consecuencia nos hicimos dependientes de sustancias para olvidar y ser, entre comillas, felices. Tal vez la ansiedad incontrolable de un futuro incierto, ante una enfermedad que abate nuestro cuerpo o ante situaciones que no podemos controlar, nos han llevado a no poder dormir
sin esas pastillas tranquilizantes que guardamos secretamente en nuestra mesita de noche. La necesidad de aprobación de los demás también es una droga muy común en todos nosotros. Por eso, vivimos secretamente chequeando cada like que recibimos en nuestras cuentas de Instagram, Facebook o en nuestras cuentas de YouTube. Pero, ¿cuál es el concepto de Jesús en cuanto a libertad? Libertad, de acuerdo a Jesús, es vivir rendido a sus pies, apartados del pecado por voluntad. Esa es la verdadera libertad, porque su palabra dice que el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. ¿Por qué? Dios dice en su palabra que Él nos puede hacer verdaderamente libres. Los apóstoles de Jesucristo, en su mayoría, fueron encarcelados, burlados, vituperados, rechazados. Sin embargo, nunca dejaron de ser libres. Y eso es porque el fuego de Dios ardía en sus corazones. Porque se dejaron procesar por Él y le entregaron su vida hasta su último aliento. Ellos prefirieron a Jesús que ser esclavos del mundo, porque encontraron un tesoro incorruptible que es la verdadera libertad. La verdadera libertad es un tesoro incorruptible. Por eso ellos se mantuvieron firmes como soldados en la línea de guerra. Ellos sabían perfectamente que solo Jesús nos hace verdaderamente libres ante un mundo que disfraza la muerte y la perdición con placeres momentáneos, que en realidad ante sus ojos son pecados que Él aborrece. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo Jesús puede impedir que nos ahoguemos mientras caminamos sobre las aguas. Solo Él puede darnos el descanso que nuestra alma pide a gritos después de una pérdida o una derrota. Solo Jesús puede mostrarnos quiénes somos realmente. Solo Él puede susurrarnos nuestro propósito en la vida. Solo Él puede darnos plenitud y gozo. Él dice sobre nosotros lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sin embargo, a pesar de esta verdad que está registrada en las Sagradas Escrituras, seguimos mendigando. Seguimos siendo esclavos de la aprobación, tratando de convertirnos en quienes no somos solo por ser admirados, aceptados y amados por los demás. ¿Pero por qué? ¿Por qué no buscamos la aprobación de Jesús, que es la fuente misma de la vida y es quien nos ama tanto que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros la tuviéramos? ¿Por qué no aceptamos que Jesús es el único que puede curar nuestras grietas en el alma? Aquellas que son tan imperceptibles e insignificantes para el mundo, pero que para nosotros es donde se escurre nuestra vida. Es un lugar quebrado por donde se escapa sigilosamente nuestra esencia hasta dejarnos muertos en vida. Dejemos que hoy sea Él el que rompa nuestros grilletes invisibles y nos haga verdaderamente libres. Esto no significa que no sufriremos. Más bien significa que sus ángeles acamparán a nuestro lado, que Él tendrá cuidado de nosotros,
que lo que el Señor estableció de nosotros desde antes de la fundación del mundo se manifestará en nuestras vidas con poder y gloria. Tener a Jesús como Salvador significa ser libres de lo que nos ata en secreto, porque nuestros ojos espirituales son abiertos a la verdadera vida que es Cristo. Él nos limpia de todo pecado, cambia nuestras vestiduras y nos coloca un anillo como símbolo de su alianza con nosotros, tal y como está representado en la parábola del Hijo Pródigo. Él es el único que puede romper los grilletes invisibles de la esclavitud espiritual. Por eso hoy te digo, vamos a Cristo. Vamos a Cristo. Él nos ha estado esperando desde antes de que naciéramos y aún nos sigue amando con su amor eterno para darnos la verdadera libertad y quitarnos esos grilletes invisibles que nos roban la vida y la plenitud que Él ha destinado para cada uno de nosotros. Bendiciones.